Bien, buenas tardes estudiantes, chicos, espero que estén todos muy bien. En el día de la fecha vamos a trabajar el siguiente tema, ¿sí? La informática, sus funciones, qué es una computadora, cuáles son los dispositivos que forman parte de nuestra computadora, ¿sí? Como así también qué es un hardware o un software, ¿sí? El objetivo principal de la clase se centra en que nosotros podamos reconocer qué es la informática, ¿sí? Nuestro objetivo es que ustedes puedan comprender a qué hace referencia la palabra informática, ¿sí? Otro objetivo principal y primordial de esta clase del día de la fecha también es que ustedes puedan distinguir o reconocer cuáles son aquellos elementos que forman parte de una computadora, ¿sí? Y cuál es la función que tienen esos dispositivos, ¿sí? Como así también poder distinguir o reconocer qué dispositivos de nuestra computadora forman parte tanto del hardware como del software, ¿sí? Entonces que nosotros podamos mínimamente reconocer qué dispositivo forma parte del hardware y cuáles forman parte del software, ¿sí? Bien, comencemos. Como dijimos, vamos a trabajar sobre la informática, ¿sí? Bien, la palabra informática eh, es también conocida o también llamada computación, ¿sí? Entonces la informática hace referencia a la computación. Cuando hablamos de informática, entonces podemos decir que es también llamada o reconocida computación, ¿sí? Es la disciplina o ciencia que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento de la información, ¿sí? Este tratamiento que se le da a la información, por ende, va a ser de formato digital, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo a la computadora, ¿sí? Acuérdense, tengan en cuenta, presente, que cuando nos referimos a computadora, estamos hablando de formato digital, ¿sí? No de formato papel. Cuando hablamos de formato papel, nos referimos a los textos, a los libros, a los periódicos o a las revistas, ¿sí? Entonces, para dejar en claro, la computación o la informática es la misma cosa, ¿sí? Hace referencia a lo mismo, ¿sí? Bien. La informática o computación tiene varias funciones, ¿sí? Que son muy importantes, ¿sí? Una de las funciones principales de la informática es la creación de espacios de trabajo, ¿sí? Otro es el desarrollo de los sistemas informáticos, la sistematización de procesos y la optimización de métodos y sistemas informáticos, ¿sí? Esos cuatro hacen referencia a las funciones principales de la informática, ¿sí? Bien. Seguimos avanzando, como les dije. Ahora vamos a ver qué es lo más importante en la informática, ¿sí? Cuando hablamos de informática, es fundamental que nosotros tengamos un equipo de trabajo, ¿sí? O un dispositivo que va a formar parte de ese equipo de trabajo. Lo fundamental y esencial siempre es contar con una computadora, ¿sí? Con una computadora, ¿sí? Bien, existen diferentes tipos de computadora. Tenemos las computadoras de escritorio o las computadoras portátiles, ¿sí? Notebook y netbook, ¿sí? La computadora de escritorio es fácil de reconocerla. Son aquellos dispositivos que se encuentran ensamblados en dos grandes partes. Por un lado, el CPU, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen, CPU desarmado, que es el que va a contener todos los dispositivos, ¿sí? Y por otro lado se encuentra el monitor, ¿sí? Cuando hablamos de computadoras portátiles, hacemos referencia a las notebook, en este caso, ¿sí? Que son de una dimensión mucho más grande que las netbook, ¿sí? Cuando hablamos de netbook, para reconocer en la actualidad las netbook son aquellos aparatos o dispositivos que fueron entregados durante el plan de Conectar Igualdad, ¿sí? Esos son computadoras portátiles de una dimensión más pequeña que la notebook. La diferencia está
entre una computadora de escritorio y una computadora portátil, que las portátiles se encuentran ensambladas en todo este pequeño espacio que vemos, ¿sí? En todo esto se encuentran ensambladas las computadoras, ¿sí? Y bueno, las ventajas son mínimas, como por ejemplo la computadora de escritorio es muy difícil de trasladarlo de un lugar a otro. En cambio las notebook o las netbook tienen la ventaja que podamos llevarla de un lugar a otro en nuestra mochila, en nuestra cartera. Sencillo, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de computadora nos vamos a referir a lo siguiente, ¿sí? La computadora es una máquina electrónica, ¿sí?, que se utiliza para procesar información. Es una herramienta que se utiliza para realizar una tarea o una actividad a una gran velocidad, ¿sí? La computadora a nosotros nos permite realizar muchas tareas o actividades, ¿sí? Como por ejemplo, imprimir datos, realizar operaciones y cálculos a una gran velocidad, almacenar gran cantidad de datos e información, dibujar, fotos, escribir cartas, informes, realizar un currículum, un sinfín de actividades, ¿sí?, que nos permite realizar la computadora, ¿sí? Como dijimos, la clasificación de computadoras se dan entre computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, que ya lo expliqué anteriormente, ¿sí? Bien, la computadora está formado, tanto la de escritorio como las portátiles, están formados por el mismo o por la misma cantidad de dispositivos, ¿sí? Una computadora de escritorio fundamentalmente está formado por el monitor, ¿sí?, el elemento principal monitor, que nos va a permitir a nosotros recibir la información que introducimos, ¿sí? Por ende, el monitor va a ser un dispositivo de salida, ¿sí?, porque va a arrojar en esa pantallita el resultado que nosotros estamos buscando, ¿sí? Otro elemento fundamental es el teclado, ¿sí? El teclado también forma parte de una computadora, ¿sí? Bien. Otro elemento principal es el mouse, que también va a formar parte de nuestra computadora, ¿sí? El teclado a nosotros nos va a permitir, que somos los usuarios, introducir una información o una búsqueda, ¿sí? Por ende va a ser un dispositivo de entrada, ¿sí?, porque nosotros vamos a introducir, ¿sí? Bien, seguimos. Luego tenemos el mouse, como dijimos, que va a ser un dispositivo también de entrada, ¿sí? Bien. Luego tenemos nuestra CPU, como lo mostraba anteriormente, que este aparatito. Esta es la CPU, ¿sí? Dentro de la CPU vamos a encontrar los elementos más importantes que forman parte de una computadora, ¿sí? Primero y principal es la placa madre, ¿sí? Luego tenemos al disco duro, ¿sí? El disco duro es un elemento vital y principal que a nosotros lo que nos permite los usuarios o dueños de una computadora, ¿cuál es? El almacenamiento de la información, ¿sí? Todos los archivos, las carpetas, todo lo que nosotros tenemos creado van almacenados, van guardados a nuestro disco duro, ¿sí? Luego tenemos el procesador. El procesador lo que nos va a permitir es procesar la información de manera rápida o lenta. A mayor tamaño de procesador, nuestra computadora va a ser mucho más rápida, mucho más veloz. A mayor tamaño de procesador, nuestra computadora se vuelve lenta, ¿sí? Bien, luego tenemos los discos ópticos, ¿sí? Como lo vemos acá en la imagen, los discos ópticos, ¿sí?, que permite para introducir CD o DVD, ¿sí? Bien, luego tenemos la fuente de poder, ¿sí? Como lo vemos acá, la fuente de poder, el que nos permite nos brinda la energía eléctrica para que nuestra computadora encienda y funcione correctamente, ¿sí? Si acercamos más a la cámara, vemos este dispositivo, ¿sí?, que es el ventilador o cooler, ¿sí?, que va a servir para realizar el proceso de enfriamiento, ¿sí? Acuérdense que esto va todo tapado, tiene sus rejillas, y cuando la computadora funciona
funciona con una gran cantidad de larga, una gran cantidad de calor, ¿sí? Entonces cooler o ventilador lo que permite es realizar el enfriamiento del sistema de cómputo, ¿sí? Bien, entonces como dijimos, todos estos elementos forman parte de una computadora, ¿sí? Tanto de escritorio como una notebook o netbook, ¿sí? Bien, ahora bien, cuando hablamos de hardware, nosotros nos referimos a la parte física de nuestra computadora, ¿sí? Yo, usuario, ¿cómo puedo reconocer cuál es el hardware o el software de mi computadora, ¿sí? Como entonces lo dije, el hardware va a hacer referencia a la parte física de nuestra computadora, ¿sí? Todos aquellos elementos que yo lo pueda tocar, lo pueda palpar, ¿sí? Es decir, el monitor, el teclado, el mouse, el CPU, nuestro disco duro, nuestra placa madre, nuestros lectores ópticos, el disipador o cooler, nuestra fuente de alimentación. Eso hace referencia al hardware, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el software? ¿Sí? El software va a ser el cerebro de nuestra computadora, ¿sí? Es la parte lógica de nuestra computadora, es la parte que yo no puedo ver ni tocar, ¿sí? Si nos referimos o tomamos como ejemplo al cuerpo humano, a nuestro cuerpo humano, el hardware va a ser todo lo que nosotros nos podemos tocar, nuestra cara, nuestro brazo, nuestro codo, nuestras manos, nuestro dedo, ¿sí? Ahora bien, ¿y la parte lógica nuestra cuál es? Es lo que está por dentro, lo que nosotros no podemos ver ni tocar, ¿sí? Vendría a ser nuestro sistema nervioso central, el cual va a regular todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Trasladado a la computadora, el software va a ser la parte lógica, ¿sí? ¿Cuál es la parte lógica de nuestra computadora? Lo esencial, lo fundamental, el cual si no tiene nuestra computadora no va a encender, no va a funcionar, es el S.O, ¿sí? Sistema operativo. Bien, entonces el software hace referencia al sistema operativo de nuestra computadora, ¿sí? Existen diferentes tipos de sistemas operativos, pero uno de los más conocidos y reconocidos a nivel mundial y que todo el mundo lo tiene en su computadora es el sistema operativo de Windows, ¿sí? Que tiene sus diferentes versiones nuevamente, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy, chicos, hemos trabajado los siguientes temas. Espero que lo hayan entendido, comprendido, y lo trabajaremos las